Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este vídeo en concreto, que espero compensártela con información, con conocimientos históricos, con la verdad sobre las cosas que nos ocultan o que, en fin, nos quieren tergiversar. Bueno, en esta ocasión, y a petición de uno de los seguidores de este canal, voy a referirme a un video de una historiadora que creo que vive y trabaja en México, aunque me parece que es de ascendencia alemana, no estoy muy seguro. Se llama Regina Grafe. Y bueno, yo la sigo desde hace tiempo, he leído artículos suyos, libros suyos que ha escrito ella y en colaboración con otros. Yo creo que es una persona muy valiosa, creo que trabaja muy bien, creo que es una gran investigadora que, pues bueno, se mete en los archivos y a echarle horas y horas de trabajo infinito para ir descubriendo pues las piezas de ese rompecabezas que es la historia colonial. Entonces ella hace 7 años dio una conferencia y pues alguien la grabó en un vídeo y la pusieron en YouTube. El título es La economía política del Imperio Español en América en el siglo XVIII. Bien, ahí ella habla de una serie de cosas que fácilmente pueden malinterpretarse. Ojo, yo no digo que ella las haya malinterpretado o que ella haya intencionalmente querido manipular cosas, en absoluto. Es una persona que me merece confianza por su honradez intelectual y su notable conocimiento y trabajo. Pero, y a la luz de las cosas que me decía este amigo del canal que te cuento, pues sí, puede acabar uno confundido, ¿no? Bueno, esencialmente la doctora Grafe parece que si me ves que bajo la mirada de cuando en cuando es porque hay muchísima información y voy a tener que hacer algo que normalmente no hago. No voy a leer, pero voy a tener que consultar un poco las cosas que tengo aquí en mi ordenador sobre lo que he estado investigando sobre el tema, ¿no? Ahora, muchas de estas cosas las sabía desde hace mucho tiempo, pero bueno, ha habido que refrescarlas y que juntarlas y ordenarlas, ¿no? Bien, esencialmente el mensaje o lo que le preocupaba a la persona que me ha pedido estas aclaraciones es que a la luz de esta conferencia dada por la doctora Grafe, da la impresión de que el gobierno español, el gobierno colonial, no era lo que algunos pretendemos. Hemos dicho que era pues una sangría, una explotación brutal y una colonia, es decir, una explotación colonial en toda regla. Entonces, claro, esto es lo que parece que se queda en duda, e incluso al final de la conferencia la doctora Grafe dice que, hombre, que a ella emplear la palabra colonia para referirse al gran gobierno del Imperio Español le parece que no es del todo acertada, pero tampoco se opone. Es decir, al final la palabra colonia, diría ella, pues es un saco en el que pueden entrar cosas muy distintas, ¿verdad? Bien, y bueno, pues ella entonces se dedica a mostrar lo que ha encontrado estudiando las cuentas fiscales del Imperio Español en el siglo XVIII, y también añade, pues muchas de las cosas que dice es en comparación con otros imperios de la misma época, del siglo XVIII. Supongo que se refiere sustancialmente pues, al Imperio Británico, al Imperio Francés y al Imperio Holandés, que eran, y al portugués, que eran los que en esos momentos
tenían pues algo más de relevancia global. Bien, bueno, entonces esto. También la otra cosa que dice la doctora Graffey, es que, claro, que el gobierno del Imperio Español estaba muy poco centralizado y que más bien era pues como una cosa basada en lo que ella llama los stakeholders, ¿no? Los stakeholders son, pues mira, la gente que estaba involucrada en esto, es decir, toda la gente a la que le interesaba que el Imperio Español funcionara bien, es decir, la gente que estaba establecida en esas colonias, la gente que estaba en el Virreinato de Nueva Granada, en la Capitanía General de Venezuela, pues claro, eran stakeholders, aunque no estuvieran en el gobierno. Pues a un campesino de la sabana venezolana, pues obviamente le interesaba que el imperio funcionara bien, que hubiera paz, que hubiera facilidades para producir y para comerciar, y así sucesivamente. Y el que era pues un profesor en la Universidad de San Marcos en Lima, pues lo mismo, y al otro que era un curita en una parroquia de Guatemala, pues exactamente igual, ¿no? Es decir, vamos, que no es que aquello era la explotación, que vamos a sacar todo y que las colonias estaban en la miseria y en el desamparo. Obviamente eso no fue así, pero tampoco fue lo que la doctora, en esto estoy francamente en desacuerdo y te voy a demostrar por qué, y voy a poner incluso también pues referencias bibliográficas. Tampoco estoy de acuerdo en que era un elemento descentralizado en donde pues esencialmente el gobierno español lo que quería es que hubiera armonía, paz, tranquilidad y que las cosas funcionaran bien. Entonces, bueno, pues este es el panorama que ella nos da. Ahora vamos a ir al grano. Vamos al grano. En primer lugar, bueno, quizá empecemos por lo último que he dicho. Evidentemente que estaba descentralizado. Pues sí, por supuesto. Es que dada la tecnología de ese momento, no podía ser de otra forma. Es decir, date cuenta de que la comunicación entre las colonias y España, pues en el mejor de los casos, pues tardaba un mes. Es decir, y en el mejor de los casos estoy hablando de Cuba o de Puerto Rico o de Venezuela, que estaban ya en la costa atlántica mirando ahí de frente ya a España, ¿no? Entonces sí, claro, pero es un mes de ir, o sea, un mensaje que mandara, yo qué sé, pues un regidor o un gobernador o un virrey. En el mejor de los casos tardaba un mes en ir, el tiempo que fuera en la tramitación del Consejo de Indias, del Consejo de Gobierno y etcétera, etcétera, que podían ser varios meses, y otro mes de volver. Pero digo, eso es en el mejor de los casos. Si la cosa era ir hasta Lima, el asunto ya pasaban a ser 2 meses o 3 meses de ir y 2 o 3 meses de volver. No te digo nada si estamos hablando de Filipinas o estamos hablando de, qué sé yo, pues de California, que estaba perdido de la mano de Dios por allí lejos, o si estamos hablando de, pues yo qué sé, de un lugar perdido en las selvas guaraníes, ¿no? Entonces, obviamente la cosa tenía que estar descentralizada, porque si no, desde el momento en el que un gobernador hacía una consulta hasta que le llegaba la respuesta, podía fácilmente haber pasado como mínimo un año, pero como mínimo un año. Entonces, ¿qué clase de gobierno va a funcionar postergando las decisiones por un año, como mínimo? Entonces esto no es posible. Necesariamente tenía que haber descentralización y delegación. El problema está en que, claro, es que la descentralización a veces no la entendemos tal como se entendía entonces. Mandábamos descentralizado a un sujeto que salía de España, no era un tipo viviendo allá. Es decir, no, eran casi siempre y en su grandísima mayoría eran funcionarios enviados desde España, eran españoles, y esa fue una de las causas que más enrabietados tenían a los
que vivían y estaban establecidos en las colonias, pues decían, aquí nosotros no mandamos, son estos tíos los que vienen a decirnos lo que hay que hacer, y se llevan el dinero. Con lo cual, descentralizado, sí. Stakeholders, hombre, al gobierno, a ningún gobierno le interesa que sus colonias estén en rebelión y que estén en llamas, por supuesto que no, pero tampoco les interesaba el progreso de esas colonias, como ya he demostrado hasta la saciedad en tantos videos y con soporte de documentación. A Madrid no le importaba nada el bienestar y el progreso de Quito. En absoluto. Lo único que le importaba es que no le hicieran problemas y que le enviaran dinero. Ya está. Es decir, no hay problemas, no hay problemas. ¿Y el dinerito dónde está? Aquí, ya está, listo. Oye, es que la Universidad de Quito no es buena. Esto al gobierno de España le importaba nada o cero. Oye, que es que habría que mejorar las condiciones sanitarias de Guayaquil, o es que los piratas están atacando mucho el puerto de Guayaquil. Y a mí qué me cuentas, podría decir cualquier elemento del Consejo de Indias. Y a mí qué me importa. Es decir, yo no estoy aquí para resolverle los problemas a Guayaquil, que se las arreglen como puedan. Bueno, entonces, esta es la primera cosa. Segunda cosa que te tengo que contar. Vamos a ver, las cuentas fiscales. Las cuentas fiscales son las cuentas que llevaba el virrey o el regidor o el gobernador o el que fuera, contando los impuestos que cobraba y los gastos que había ejercido, y nada más. Y no te dan una idea completa del saqueo que se estaba haciendo en la colonia. Y ahora te voy a explicar ese saqueo, pero primero vamos a detenernos un poco más en esto. Es decir, en las cuentas fiscales actuales de hoy día, son las cuentas del gobierno de, qué sé yo, pues el gobierno de Honduras. El gobierno de Honduras dice, ok, aquí este es el dinero que hemos sacado de los impuestos y estos son los gastos que hemos hecho en todo, en defensa, en obras públicas, en sueldos de funcionarios, bla, 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 bla. Entonces, estas son las cuentas fiscales. Eran las mismas en el tiempo de la colonia, pero no te daban una idea de qué es lo que realmente estaba funcionando en todo el país y en toda la economía, como tampoco te dan una idea de lo que está sucediendo en Honduras. Es decir, hay muchísimas más movimientos económicos en Honduras que no están registrados en la caja fiscal del gobierno hondureño. No están, porque ya digo, el gobierno hondureño no anota en su contabilidad si es que un señor de Tegucigalpa ha pedido un préstamo a un banco chino por 30 millones de dólares. Eso el gobierno de Honduras dice, yo no sé, es decir, esto es una cosa particular entre un señor y un banco chino, ¿no? Bien. Pero al final, cuando estamos hablando de qué es lo que ocurrió en Honduras, sí hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿por qué te digo esto? Pues porque en realidad, por ejemplo, lo que ingresaba la caja fiscal, la corona, lo que ingresaba era muchísimo menos de lo que se producía en todo el reino. Lo que ingresaba era solamente los impuestos, los diezmos, los tributos, todo ese tipo de cosas. Pero eso era una fracción de la riqueza que se generaba en las colonias. Vamos al caso de las minas. En las minas, tú ya sabes bien la frase, el quinto real. Es decir, el quinto real significaba el 20% de lo que se sacaba de una mina, eso era de la corona, era del rey, de la monarquía, del gobierno de España, el 20%, pero el 80% no, el 80% no estaba en la caja fiscal, y el 80% podía ser una mina de que era el propietario, el señor duque del Infantado, que vivía en España y decía, oye, tú, mándame el 80%. Entonces el saqueo era saqueo, es decir, no solamente era lo que saqueaba el gobierno. Es decir,
Te he puesto un ejemplo, yo no estoy diciendo que el duque del Infantado se llevaba el 80%. Te pongo un ejemplo de lo que podría ser, o el duque yo qué sé, de las alcachofas. El duque de las alcachofas era el dueño de una mina y el duque de las alcachofas se cogía y se llevaba ese dinero y se lo llevaba a España o a donde le diera la gana. O a lo mejor era un tío que vivía en Nápoles, ¿no? Está claro, ¿no? Es decir, el saqueo era saqueo. También es posible que la mina fuera parcialmente o totalmente de un señor que vivía en Cuernavaca. Y entonces decía, bueno, el 20% se va al gobierno de España, pero el otro 80% me lo quedo yo y aquí veo lo que hago yo con este 80%. Si quiero, pues, bueno, compro lo que sea, me construyo un palacio, etcétera, etcétera. Pero que quede claro que cuando Regina habla de las cajas, de la contabilidad fiscal, nos está hablando exclusivamente de impuestos y gastos del gobierno, nada más. Bueno, ok. Lo que no cuenta, tampoco, lo que no cuenta, es que el señor que llegaba como virrey a la Nueva España o a Perú o a donde fuera, y no o como rey o como oidor o como cualquier cargo que llegaba nombrado desde España, era un señor que le había dado un montón de dinero al gobierno por ese cargo. Es decir, que cuando a ti alguien te nombraba gobernador de Cuba, pues tú tenías que, antes de salir de España, tenías que soltarle una barbaridad de dinero, millones, al gobierno español, como agradecimiento de que le habían nombrado gobernador de Cuba. Después, cuando tú llegabas a Cuba, ya veías la forma como recuperabas todo ese dinero que habías dado y muchísimo más, muchísimo más. Incluso los bancos te prestaban ese dinero si no lo tenías. Te decían, oye, tienes que darle dinero al gobierno, no hay problema, yo te presto, porque sabían de sobra de que ese dinero iba a ser devuelto, porque el fulano que había llegado a Cuba como gobernador, digo a Cuba o a Bolivia o a cualquier sitio, iba a recuperar ese dinero con creces. ¿Y cómo lo hacían? Pues ahí está el truco de las cajas fiscales, es decir, que había una corrupción fantástica y que entonces en la contabilidad el señor este que había llegado con el cargo de regidor de no sé dónde o de gobernador o de capitán general, el tío decía, muy bien, contabilidad, hemos ingresado 1 millón de pesos. Lo que no decía es que en realidad había ingresado 1,5 millones o 2 millones o 3 millones. Se quedaba todo eso y decía, bueno, hemos ingresado 1 millón, esto es lo que había. Pero ojo, después de que una vez había ingresado 1 millón, decía, pero bueno, de ese millón me he gastado tanto. Una parte es mi sueldo, porque obviamente tenía un sueldo. Y el sueldo de todos los funcionarios y empleados de la corona. Gastos militares. Gastos de reparación de no sé qué, de un fuerte que hay en no sé dónde, gastos en uniformes, en pólvora, en cañones, en municiones. Y bueno, entonces inflaba los gastos. Decía, en total, que si él decía que había ingresado 1 millón, después resultaba que decía que se había gastado 2 millones. ¡Wow! Con lo cual encima decía, oye, necesito que me manden 1 millón porque esto ha quedado descompensado. Pero luego, una vez más, pasaba que las armas y las municiones que habían comprado no estaban en ningún sitio y que el fuerte que había que reconstruir pues había costado mucho menos si es que lo habían reconstruido, y así sucesivamente. Es decir, la contabilidad fiscal reflejaba prácticamente nada, era un invento. Además de eso, además de esa corrupción fantástica y fundamental, había más cosas. Había, primero, una ignorancia fantástica entre los administradores de las colonias. Muchos de ellos eran militares de aquel tiempo, que a lo mejor eran muy valientes y muy bravos y eran capaces de matar muchos británicos o muchos indígenas, pero no tenían ni la más remota idea de lo que podía ser una contabilidad ni nada, y les importaba un rábano encima de eso. Y encima de eso hay testimonios reales de que la contabilidad llegaba mal escrita, mal redactada, con malos conceptos, no encajaba dentro de un sistema contable por ninguna parte,
Por eso yo le admiro a la profesora Grafe, porque estudiar los documentos fiscales debe ser mucho peor que resolver el sudoku más difícil que te puedas imaginar, porque cada uno tenía el sistema contable que le daba la gana. Luego anda a armonizar eso y anda a ver qué quiere decir que aquí el señor este escribió que se había gastado pues 400.000 pesos en servicios en servicios de administración. Podía ser cualquier cosa. Y esto cuando mandaban la contabilidad. Hay casos de fulanos que tardaron 50 años. O sea que durante 50 años el gobierno de España no recibió ninguna información contable de un fulano concreto, y que cuando llegaba, pues llegaba tarde, llegaba mal, y Dios sabe lo que llegaba, si es que llegaba algo. Con lo cual, sacar conclusiones sobre la historia a partir de las cajas fiscales es admirable, realmente admiro que se metiera en ese trabajo, pero ojo que no, que las irregularidades y las corrupciones eran brutales y eran salvajes. Ya te digo, no, esto yo no lo invento, te voy a poner bibliografía y luego la buscas y te enteras. Por ejemplo, te puedo dar un caso muy concreto. En el Río de la Plata, en el año 1802, apareció un inspector llamado Diego de la Vega, que se quedó el tío, pero perplejo y asombrado de ver los disparates, cómo se habían enriquecido a fuerza de quedarse el dinero público, el dinero fiscal. Y que había fulanos inmensamente ricos, pues a punta de corrupción. Estuvo 10 años haciendo esa inspección y al final no sirvió para nada. Para nada. Esto ocurría montones de veces, porque claro, tú mandabas a un señor, a un Diego de la Vega, que Dios sabe quién era, y le iba a hacer una inspección fiscal a un señor que era marqués de las papas fritas. Claro, el marqués de las papas fritas llegaba luego a la corte y decía: y a mí que este tío que no se sabe ni quién es su padre, ¿cómo me va a acusar a mí de nada? Que yo soy el marqués de las papas fritas. Y ahí se acabó toda la investigación. Punto, porque era el marqués de las papas fritas y al marqués de las papas fritas no le tocaba a nadie. Y mucho cuidado con que el que lo hubiera denunciado no acabara él en la cárcel por haber tenido el atrevimiento de acusar al marqués de las papas fritas de ser un ladrón y un corrupto. Con lo cual, pues una vez más, la contabilidad fiscal, las cajas fiscales, sirven para lo que sirven, que es para muy poco, para realmente muy poco. Pero espérate, si es que todavía no he terminado, porque claro, por si esto fuera poco, te vamos a añadir otra, y ojo, a lo que te estoy diciendo es, el marqués de las papas fritas, que a base de corrupción se había llevado una gansada de dinero, después se lo llevaba a España, y se lo llevaba ocultamente y de contrabando, y nadie podía decir nada. Con lo cual, cuando la doctora Grafe me dice que es que la corona de España solamente se llevó el 5% de no sé qué, digo, sí, vale, muy bien, la corona de España quizás solo se llevó el 5%, pero el marqués de las papas fritas y el marqués y el duque de los perritos calientes y la condesa de los ceviches, esos se llevaron muchísimo más. Entonces, el expolio, como te lo he venido diciendo, sigue siendo brutal, absolutamente brutal, aunque las cajas fiscales no lo declaren. ¿Vale? Muy bien. Espérate, te decía, todavía faltan cosas. ¿Quiénes eran los ricos más ricos? Los que tenían más bienes, más tierras, más haciendas, más esclavos, más casas, más edificios que rentaban. ¿Quiénes eran en la colonia? Efectivamente, la iglesia, las órdenes religiosas, jesuitas, mercedarios, dominicos, franciscanos, todos, carmelitas, todas las órdenes religiosas estaban en América, todas. Además del clero regular, en fin, que los que no son de órdenes religiosas, los párrocos, y etcétera, etcétera. Bueno, esos
nadie sabe lo que tenían, porque era el secreto mejor guardado. Cuentas ocultas que no las tenían que declarar a Hacienda ni a ningún sitio. Eran sus cuentas personales y eran los más ricos de las colonias. Se estima, porque son estimados, se estima que como mínimo el 25% de toda la riqueza colonial la manejaba el clero. Como mínimo, como máximo se sospecha que el 50%. 50%, que es una salvajada, 50% de minas, de fincas, de producción de lo que quieras, de añil, de cochinilla, de azúcar, de cacao, cuero, todo, 50%. Y de esto no decían ni pío, no declaraba a nadie, a veces pagaban algunos impuestos, pero mínimos y ridículos. Y el resto, ¿qué es lo que hacían? Pues lo mandaban a sus casas matrices, lo mandaban bueno, pues los jesuitas lo mandaban a Roma, a la casa central de los jesuitas. No sé dónde estaría la casa central de los dominicos o de los mercedarios, pero todo el mundo era ir sacando dinero, la iglesia sacaba dinero, pero a montones. Vamos a ver, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué en España hasta el pueblo más remoto, más pequeño, tiene una iglesia increíble? O sea, el edificio más importante de todo el pueblo, con una torre, un campanario inmenso, y que tiene 300, 400 años de antigüedad. ¿Con qué se construyó eso? ¿De dónde salió la riqueza? España era un país pobre. ¿De dónde salió? Y son miles y miles de pueblos. Y desde luego, y en las ciudades, en una ciudad pues como Segovia, o como Sevilla, o como Barcelona, o como la que quieras, me da igual, como Murcia, no es que había una iglesia, había 50 iglesias y 30 conventos. ¿Qué 30 conventos? 80 conventos en Madrid. En Sevilla había más conventos casi que casas. ¿Y todo eso quién lo pagaba? ¿De dónde salía el dinero para pagar todo eso? Del expolio americano, amigo mío. Y eso no está en la contabilidad fiscal, no está en absoluto. En la contabilidad fiscal, por ejemplo, sí está lo que el gobierno se gastaba en construir iglesias, porque las iglesias no las construía la iglesia con su dinero. Las iglesias las construía el gobierno con el dinero de los impuestos. O sea, las grandes catedrales, la Catedral de Lima, ¡wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué edificio! No, pues eso a la iglesia no le costó un real. Nada, cero. Eso lo construyó el gobierno de España, el gobierno imperial, ¿no? Entonces, veamos, a lo que voy. El expolio era salvaje, brutal, por el lado de la iglesia, por el lado de las... Es que Grafe dice, no, es que era el 5%, el 10%, no, estaba muy bien, ¿no? Y, hombre, eso es lo que aparece, y lo que iba por oculto, eso podía ser, pues, muchísimo más, es decir, podía ser el 50%, el 60%. Es increíble, ¿no? Y, ojo, yo insisto, no creo que esta señora estuviera mintiendo. Ella dice, vale, yo te estoy diciendo lo que me dice mi investigación sobre los documentos que se conservan, los que se conservan y los que hemos podido entender de la contabilidad fiscal. Luego, claro, lo que dice, hombre, pues también hay que tener en cuenta, es que yo estoy comparando, ¿no? Claro, si ella dice, el gasto militar en las colonias españolas era muy pequeño, ¿comparado con quién? Por ejemplo, con el gasto militar británico. El Imperio Británico, por las mismas fechas, seguro que gastaba muchísimo más. Pues que es lógico. Por un lado, las colonias españolas eran colonias ya muy maduras, ya pues, poca expansión había, eran colonias maduras, y eran colonias en las que el gobierno de España no se fiaba de tener ahí ejércitos, porque no se fiaba, porque decía, estos se van a levantar contra mí utilizando los propios ejércitos que tienen ahí. No se fiaba ni un pelo. Por eso en España, en las colonias españolas, había milicianos, pero muy poquitos y algunas fortalezas militares para defender puertos y cosas que les interesaban. Y la flota también era otro gasto militar.
Pero es que Gran Bretaña, en esos mismos momentos, a finales del siglo XVIII, desde mitad del siglo XVIII hasta la final, está conquistando la India. La India, que la India sola probablemente tiene casi la misma extensión que prácticamente todas las colonias americanas, exceptuando